Benvinguts i benvingudes de nou. Continuem amb el primer bloc del curs d'estiu de la Unipau. Hem sentit la Sílvia Aldabert fa una estona de l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius i ara havíem de sentir la Dípsia Dubón, defensora de drets humans a Nicaragua, que per culpa de la Renfe farà una mica de tard. Llavors, començaran la xerrada l'Anna Ara i la Bea Uber de l'Associació Cooperació Grup de Suport Com Vos de Nicaragua, que són l'associació a Catalunya que ha fet aquesta acollida i recepció de l'Edípsia Dubón. Us presento la biografia de l'Edípsia perquè quan arribi sapigueu qui és i elles començaran la xerrada una mica improvisadament parlant de les violacions de drets humans a Nicaragua, que m'han dit que en tenen per estona. Així que quan arribi l'Edípsia continuarà ella. Llavors, l'Edípsia Dubón ha estat acollida al Programa de Protecció de Defensores de Drets Humans. Primer va estar a Sant Cugat i posteriorment a Barcelona. És economista especialitzada en macroeconomia, postgrau en política aplicada i estudiant del doctorat en govern i polítiques públiques a la Universitat de Costa Rica. És directora executiva de la Fundació Ponts per al Desenvolupament de Centreamèrica. És membre de la plataforma de l'OSC Nicaragüenques en Exili i dirigeix el programa de televisió Contrapoder. Va ser diputada a l'Assemblea Nacional pel Moviment Renovador Sandinista, càrrec del qual va ser destituïda il·legalment pel règim d'Ortega. Llavors, us passo la paraula a l'Anna i a la Bea, que parlen del context de retallada de drets actual a Nicaragua i posteriorment, quan arribi l'Edípsia, se sumarà i continuarà la xerrada. Endavant, doncs. Molt bé. Bon dia. Doncs sí, farem un començament d'aquesta xerrada amb primera persona, fent un recorregut del vincle d'una postguerra i el que hi ha actualment a Nicaragua. I jo soc filla d'aquí, de Catalunya, filla d'exiliats pel franquisme, i quan li vaig dir a la mare que anava a Nicaragua em va dir: i tu que no has viscut una guerra, tens que anar a una guerra? I en aquell moment jo no vaig dubtar, com molta gent de Catalunya, per la solidaritat, que va anar a Nicaragua amb l'esperança que pogués ser una cosa diferent. Estic emocionada perquè veient aquí la història d'aquest lloc m'ha contactat amb la quantitat de treball que s'ha de fer per tornar a tenir drets i per restituir totes les violacions que porten les dictadures. Quan vam anar a Nicaragua va ser amb molta il·lusió i realment vam poder viure uns temps d'esperança. Després de 40 anys de viure a Nicaragua em van treure la residència, em van treure tots els drets que tenia allà, com a molta gent. I tot el que havíem construït en aquests 40 anys també va ser, com aquí, com l'Ateneu, expropiat i ocupat per la part legal on tens que anar a posar les denúncies quan tens una violació dels drets. És a dir, els llocs que nosaltres teníem per poder reunir a la gent des de la quantitat d'activitats que fèiem, ara han sigut expropiats i ocupats pel mateix govern com a més de 5.000 organitzacions a Nicaragua. De totes les tendències ideològiques, perquè hi ha gent que ens hem quedat amb la il·lusió de Nicaragua i la revolució i costa d'entendre que ara és una dictadura. I ho dic de totes les ideologies perquè
han tret a les hermanes de Teresa de Calcuta i han tret a nosaltres, organització feminista, que defensem els drets sexuals reproductius, els drets de les persones, el viure sense violència. És a dir, que hi ha tota la gamma d'expropiacions. Però això, dius, són situacions que, com aquí, tenim l'esperança que encara que siguin de molts anys, en un moment es podrà retornar i reparar aquest mal que s'ha fet. Però també les persones que han sigut assassinades a través de les lluites pacífiques, aquí és, com també va passar aquí a Catalunya i a Espanya, això és un procés que encara és més fort de poder fer un procés de reparació. És molt complex, però sí que hi ha tota una associació de Mares d'Abril, que són els familiars d'aquests joves que van ser assassinats a les marxes i a les manifestacions pacífiques i que potser algun dia podem fer aquí a Sant Cugat al Museu de la Memòria i els propis familiars podran explicar en primera persona el que ha significat fer memòria encara amb el record viu del jove, 25 nens van ser també assassinats en aquestes marxes, el que significa poder fer memòria tan prop del mal o de la ferida. Tú puedes continuar. Sí, igual como Ana, muy emocionada por estar en este lugar, porque hemos conectado con la memoria de este lugar y de esos procesos de represión, expropiación y recuperación, en este caso de los espacios físicos, que va más allá de los espacios físicos. Para contextualizar, ¿verdad? Hay una historia que es visible, que es como la historia visible, y después hay una historia subterránea, que muchas veces es donde están las causas de los hechos que vemos como que emergen, ¿no? Entonces, el hecho que emerge es en el 2018, a lo que hacía referencia la Ana, hubo una protesta relativamente chiquita, por dos razones. Hubo dos protestas a la vez. Uno era liderado más por jóvenes, estudiantado, ecologistas, porque se estaba quemando una reserva ecológica y el gobierno no hacía nada, ¿verdad? Entonces salían a la calle como unos 60, 80 personas jóvenes. Y a la vez, por segunda vez, después de 5 años, había un grupo de personas mayores que protestaron por una reforma al INS, a la Seguridad Social, y que recortaban sus pensiones. Una reforma impulsado y aprobado por el FMI, ¿verdad? Ahí ya vemos un vínculo con el gobierno, ¿verdad? Que sí que el FMI le da al gobierno una muy buena nota. Un gobierno que se dice de izquierda. Una contradicción, decimos nosotros, pero bueno. Entonces, esas personas mayores fueron a la calle a protestar legítimamente por un derecho que tienen, ¿verdad?, por las pensiones. Ambas manifestaciones fueron reprimidas brutalmente por militantes del Frente Sandinista, con tubos de hierro. Ya se pueden imaginar cómo queda la gente, ¿verdad?, cuando te golpean persona mayor con un tubo de hierro. Aquello fue sangriento. Y eso, y ahí vamos a la historia subterránea, eso despertó algo en la gente. Y el siguiente día, en ambas manifestaciones, es decir, en este caso en León, donde eran las personas mayores, salieron los jóvenes en apoyo a su abuelo y su abuela, ¿verdad? Y ya se hizo más grande la manifestación, y lo mismo pasó con la manifestación ecologista, digamos, en Managua. Y al siguiente día eran unos 200 en ambos lugares. Y ese día matan la primera persona. Disparan, ya no son tubos de hierro, sino son disparos. Y ahí vamos a la historia subterránea, eso fue como volver a un recuerdo de la dictadura anterior de Somoza, ¿verdad? Es decir, era como decir, otra vez estamos ahí.
otra vez personas que están protestando en la calle por un derecho legítimo son asesinados por fuerzas represores estatales. Y eso fue como tirar un fósforo o un molotov cocktail a un campo que está seco. Fue. Y en cuestión de días se cerró el país. En todos, absolutamente todos los sitios, la gente salió a la calle, se hicieron unas manifestaciones como creo que nunca se ha visto en Nicaragua. En todos lados la gente hizo barricada porque era una manera histórica, eso también hace alusión a la historia anterior, ¿verdad? A la historia de la revolución, que la gente hacía esas barricadas para defenderse contra las fuerzas represivas, y cada día había asesinato a gente que protestaba pacíficamente en la calle. Y eso hace referencia a esta historia subterránea que no fue sanada. No se ha hecho en ningún momento en Nicaragua un proceso de memoria histórica con la gente, ¿verdad? Siempre hay un relato sobre la memoria, la historia, pero realmente elaborar qué significó lo que pasó. Y ahí también hacemos un vínculo con ese territorio de aquí, con el Estado español, porque sabemos y volvemos a ver, ¿verdad? Ahora, qué pasa cuando no se trabaja una memoria, no trabajar realmente desde la emocionalidad, desde dar la voz a las personas que han sido represaliadas. Entonces ahí se hizo realmente una protesta increíble. Y lo que ya dijo la Ana con las organizaciones, ¿verdad? Porque todo el mundo fue, porque tocó algo visceral. Y muchas cosas no era por un posicionamiento político, sino era por un descontento. Así no. Era como así no. Entonces fue eso. Se iba pues el de la izquierda como el de la derecha, como la persona religiosa, como la atea, eso daba igual. Todo el mundo fue. Entonces una enorme diversidad de personas, ¿no? Una enorme diversidad también de expresiones organizativas. Y eso no fue una cosa organizada, la verdad fue espontánea. Y por eso fue muy fácil destruirlo. Porque si estás organizado y tienes tus mecanismos, ya sabiendo que viene una fuerza represora de protección, no hubo mecanismo de protección. Y sobre todo, como siempre, las que lideran, las que tienen más fuerza, jóvenes, es que no puedo decir otra palabra, las masacraron, las encarcelaron, las torturaron, las asesinaron. Y eso en tu juventud, no estando preparado, bueno, nunca se está preparado para eso, a ver. Nunca se está preparado, pero claro, jovencito, que tienes que vivir eso también ha dejado una secuela muy, muy fuerte. Entonces estamos en estas protestas y en una represión brutal con asesinatos, como ha dicho Ana, con encarcelamientos, torturas, desaparición de personas, el cierre de las organizaciones que ha mencionado Ana, ¿verdad? Todo lo que hace una dictadura, lo que hace la violencia, siempre, ¿verdad? La violencia de género, la violencia racista, la violencia del Estado, es romper. Lo que quiere es romper y quiere aislarte, quiere controlarte, ¿no? Quiere tenerte en su mano así. Y si tú te mueves o dices algo, aprieta un poquito. Eso hace la tortura, la violencia del Estado, la violencia de género, operan con el mismo mecanismo. Entonces lo que ha hecho el Estado es instaurar, romper el tejido asociativo, cerrar las organizaciones, romper el tejido de comunicación. Todos los medios de comunicación están cerrados, exiliados, ocupados, confiscados, romper a las personas, romper a las comunidades, sembró una desconfianza y un miedo porque no sabes quién es quién, puedo hablar aquí, no puedo hablar aquí, mejor hablamos del tiempo, ¿no? Entonces la gente habla del tiempo y ya está. Entonces se instaura el silencio, que aquí lo conocemos bien. Entonces ese silencio evidentemente está algo ahí siempre en medio de la gente. Sí, después una de las cosas que todas las dictaduras, y lo sabemos también por experiencia propia de aquí de España, es el control de la educación, el control ideológico, el discurso, lo que se tiene que aprender y la forma de hacerlo. Entonces, a Nicaragua també s'han tancat les universitats
totes les universitats, res més hi ha la universitat que està controlada pel partit, el Frente Sandinista d'Ortega, i dic això del Frente Sandinista d'Ortega perquè hi ha altres sandinistes que no són orteguistes i que sí que estan per poder, amb l'esperança de poder fer realitat allò que va començar i que es va començar a desviar. A l'educació primària, les mestres i els mestres són obligats a ser paramilitars. Ha muntat una força paramilitar que és més gran que la pròpia policia. Això fa, els ha posat un uniforme i fa manifestacions a places grans, obliga tots els funcionaris de l'Estat i tots van encaputxats, amb passamuntanyes, res més amb els ulls, perquè no es conegui qui és, i uniformats amb una samarreta blanca i el pantaló negre. Això causa un temor a la població i que no saps qui està darrere d'aquesta màscara, perquè hi ha molta gent que no està d'acord, però es veu obligat. Llavors, les mestres i els mestres que no volen entrar en aquesta obligació de ser paramilitar, quan renuncien, quan posen la renúncia, el tractament és com de traïció a la pàtria. És un tractament com si fossin un cos militar. Llavors, això hi ha una situació que no se sap què haig de fer sent un funcionari de l'Estat. I com deia la Bea, hi ha molta desconfiança. Hi ha molts metges especialistes que han marxat a l'exili perquè estan perseguits. Hi ha professors de la universitat que han marxat a l'exili, obligat. I hi ha un tipus d'educació que és d'una sola, de posar un sol pensament, i que qui pensa diferent és classificat com traïdor a la pàtria, que és una figura que ara han fet traïdor a la pàtria. Amb aquest traïdor a la pàtria han posat molta gent presa i hi ha una figura que no es veia, quasi és de l'època medieval, que és los expatriados. És a dir, que hi ha una sèrie de persones que són líders i o han estat a la presó o no, però que ells els han posat en una llista i els han considerat que no són dignos de ser nicaragüenses. El govern espanyol ha donat la possibilitat que puguin agafar la nacionalitat espanyola i es troben en aquesta situació més de 500 persones. Però després hi ha una altra forma d'actuar que és l'expatriació de facto. És a dir, jo tinc el passaport de Nicaragua, se'm passa el temps del que l'haig de renovar i quan l'haig de renovar no me'l renoven. Llavors estic en un limbo que ni estic en una llista que m'han dit vostè ja no és nicaragüense, ni estic en un document vàlid per poder moure'm pel món. Llavors aquí també ara, aquí al territori a Catalunya i a Espanya, tenim persones que estan en aquesta situació i sobretot nens i nenes que estan rebent aquest tracte per lo que supuestament estan condemnats per l'estat de Nicaragua. Aquesta situació fa que molta gent també surti perquè hi ha una situació econòmica, ha baixat molt tot el que és la possibilitat dels estudiants de poder treballar, els joves han sortit i els han borrat l'expedient dels seus títols universitaris i això fa que hi hagi una migració molt gran. On van? Centroamèrica, quan hi ha una situació econòmica
molt deficient cap a l'Estat Unit. Llavors era com el sueño d'anar allà sí, perquè allà es treballa i allà pots tenir diners i puc enviar la gent que queda a casa i podem millorar la casa i puc enviar pels meus fills. Això ha fet una separació de les famílies i moltes famílies viuen per aquestes transferències que fan les persones que estaven als Estats Units o a Costa Rica o aquí a Espanya. El problema dels Estats Units, com tots sabem, és que desgraciadament està Trump i ha començat a fer deportacions massives. Aquí tenim un aliat a Trump que ha obert les portes per la seva mega càrcel, que és El Salvador, que ha dit: bueno, usted tráigame todos los que usted saque, yo los pongo aquí. I a tots els classifiquen com delinqüents. I enmig de tota aquesta gent deportada hi ha gent que no és delinqüent, que no ha comès cap delicte, però com els que estan exiliats polítics sí tenen molts una acusació fictícia però que pot ser terrorisme, i als Estats Units hi ha algú que té un delito de terrorisme, aquest ja el classifica sense investigar molt. Llavors ara ens trobem aquesta situació que encara posa més en risc aquelles persones de Centroamèrica que han anat a migrar als Estats Units i que era per una situació política, que se sentien amb molta inseguretat als seus propis territoris, que ara els tornen al territori amb, clarament, el govern de Torn l'agafa i diu, bueno, pues, usted se fue, usted tiene este delito, usted es prófugo de la justicia, usted va para la cárcel. Amb aquesta situació, actualment a Centroamèrica hi ha una inestabilitat grandíssima, però grandíssima, i hi ha governs que es copien. Per exemple, Bukele està copiant la reelecció, agentes extranjeros, una sèrie de lleis que les poden posar perquè tenen majoria als parlaments perquè les eleccions han sigut com han sigut, i han vist, bueno, això s'ha passat al país veí i ningú diu res, copia i pega, llavors jo també ho faig. I llavors s'està veient que hi ha un comportament de governs populistes que tots són enviats de Déu, tenen conversa directa amb Déu per la seva acció política i són destinats a això, a portar el poble a la alliberació, però res més ho poden fer ells. I aquest comportament el vas veient, salvo alguna situació molt rara, però sí que ho vas veient que cada vegada hi ha més països i més governs que estan copiant aquesta part aquesta part populista. No, però pots seguir tu. No sé si hacemos un parón y preguntamos. També. Jo crec que estaria bé de fer com una miqueta, una pauseta, de si teniu, va ser com molta informació, em sembla, si teniu com preguntes, dubtes fins aquí. Sí, digui. El micro, ara arriba. Sí, fem com una recollida de preguntes i fem així com un tancament d'aquesta primera part per quan arriba l'Edípcia. Sí, ha sigut molt emotiu sentir-vos a parlar, perquè la primera sessió d'aquest matí, d'alguna manera, per resumir, s'ha explicat de com els poderosos exerceixen el seu poder a través d'unes xarxes de finançament que mouen unes xarxes d'activistes en contra, en aquest cas, del feminisme, a través d'un discursos d'odi per desactivar i poder seguir exercint el poder que tenen
o créixer-lo. I la vostra exposició de cop ens ha posat de peus a terra dient que hi ha altres maneres molt cruentes de fer el mateix, violentant els drets, violentant la integritat de les persones, la integritat física, la integritat moral, traient-los la seva forma de ser humans, i que això ja gairebé ho teníem com una pàgina passada o superada, i ara de cop i volta ens torna a la realitat i ens colpeix. Moltes gràcies i una abraçada, la nostra solidaritat als que ho esteu patint. Gràcies. Hi havia una mà aixecat també aquí enrere. Sí. Bueno, jo solament volia preguntar com és que, perquè per a mi aquesta transformació, per així dir-ho d'alguna forma, de l'Ortega, doncs hi ha una cosa que se m'ha quedat a l'aire. Què és que ha passat? Com ha passat? I quin anàlisi es pot fer? Si es pot fer algú, no? No ho sé. Hi havia una mà més, ahir enrere, el company. Enrere al racó. Hola. Perdón, hablo desde la ignorancia, porque hasta el año pasado, porque lo único que sabía de Nicaragua era que acompañaba a Sudáfrica en la moción en el Tribunal Internacional por el genocidio en Gaza. Entonces tenía una bastante buena imagen de Ortega, pero el año pasado hubo un taller que me dio como una bofetada, ¿no? La primera vez que oí hablar de estas violencias, ¿no? Y porque yo, sabía que era del Frente Sandinista. Entonces, ¿qué queda del sandinismo original? ¿O ha totalmente desaparecido? Es lo que quería saber. Muchas gracias. Gràcies. Una última i intentem com tancar. Gracias. Bueno, a mí me está así como afectando también bastante el discurso, porque yo en 2017 fui a Nicaragua a trabajar en el Instituto de Liderazgo de las Segovias, que es una de las instituciones que cerró al año siguiente, donde estaba Aide Castillo, ¿no? Que estuvo muy implicada, y ahora está exiliada. Y claro, yo cuando llegué también tenía esta idea, ¿no? Y esto fue antes del 18, de que hubiera una revolución, no sé qué, y lo primero que tuve que hacer al entrar en el país era mentir por qué llegaba. Yo llegué como a ser educadora de niños con discapacidad o algo así. Como ni siquiera decir dónde iba a estar. No, como ya el año anterior, desde el Instituto de Liderazgo se estaba viendo cómo se militarizaba la zona norte fronteriza con Honduras, ¿no? Las denuncias que llegaban de las comunidades rurales eran incluso asesinatos. Ya estaba habiendo asesinatos en aquel momento, ¿no? Mientras yo estuve allí hubo uno que vinieron a denunciar. Y entonces yo le preguntaba a Aide esto, claro, ¿cómo para personas que lucharon tanto en la revolución, cómo hacemos ahora con esta desilusión, ¿no? De esto por lo que murieron nuestros amigos, nuestras parejas, donde nosotras trabajamos tanto y donde, donde pusimos tanta fuerza, ¿cómo trabajamos ahora desde esa desilusión, ¿no? Y desde la traición? ¿No? Que entiendo que también es como, decíais, como esos motivos de control de la población, y creo que la desilusión y la traición es otro motivo de control, ¿no? Si ya lo has hecho todo, pues ahora ya no puedes hacer nada. Entonces, como eso, ya está. Ahora, como con el tiempo, a una le permite poder ver hacia atrás y aprender. Yo fui de las que estuve en Nicaragua, como les decía, y fui a una zona de guerra, que era en Pancasán, y ahí yo ya empecé a ver cosas que no correspondían a la revolución. Pero como era la guerra
que había sido financiada por Estados Unidos, que esto nadie lo duda, de que realmente hubo un apoyo de Estados Unidos para desestabilizar, era: ahora esto no se puede decir porque esto daría pie a la contrarrevolución o el discurso contrarrevolucionario. Con el tiempo, y nosotras hemos hecho memoria con mujeres que estuvieron implicadas en la guerra, en la lucha armada, y lo hicimos en el 2018 y 2019, porque era necesario porque tocaba otra vez con todas estas cosas que habíamos visto, y era necesario hacer memoria y poder hablar con las personas jóvenes y poder hablar desde lo que había pasado en aquella época y el silencio, romper este silencio. ¿Qué pasó con la revolución? La revolución fue muy patriarcal. Y nosotras en aquel momento, como era el entusiasmo, era sí, va a poder cambiar. Y nosotras en el 87 ya vimos que no, y hicimos el movimiento autónomo de mujeres y ahí está la IDE, estamos nosotras en Matagalpa, un montón de mujeres empezamos a hacer organización independiente del partido, porque el partido era totalmente patriarcal. Dentro del partido y entre compañeras y compañeros hubo abusos sexuales, abusos de poder, y que quedaron en el silencio porque a las compañeras nos decían: esto no lo denuncies ahora porque esto va en contra de nosotros, en contra de lo revolucionario. Una cosa que empieza así, tapándose, una cosa tan grave como es el patriarcado, ya está encarrilado a que esto termine mal. Desde el movimiento feminista lo que intentábamos era de poder aportar para que estas cosas cambiaran, pero el quiebre grande fue cuando hubo la denuncia pública a Daniel Ortega de violador de su propia hijastra. Ahí sí que se hizo un quiebre grande entre el orteguismo y el movimiento feminista. Entonces no es una cosa que empezó en el 2018, sino que desde las raíces había esta raíz patriarcal y había otra raíz neoliberal. El sandinismo como sandinismo nunca rompió con el neoliberalismo económicamente hablando. Entonces, claro, ahí se mantenían los privilegios de las personas con poder económico, y así se mantuvo durante muchos años, y los líderes sandinistas entraron en los negocios y se hicieron empresarios. Entonces, vos tenés por un lado la gente de a pie, que luchó, que puso el cuerpo, que puso la ilusión, el entusiasmo, los muertos, todo, y después tienes líderes que se fueron separando y se hicieron grandes empresarios. Daniel Ortega y su familia funcionan como funcionaba Somoza. Ya con la primera piñata se enriquecieron y ahora con esto se súper enriquecieron. Y el otro aspecto que desde el inicio hay una conexión, pero que no se ha podido investigar del todo, es la alianza con el narcotráfico. Es decir, no solo Nicaragua. Ahora, por ejemplo, hay un ex juez de Costa Rica que está siendo acusado de haber tenido contacto directo durante muchos años con capos del narco para que pudiera pasar la droga. Toda Centroamérica tiene, los gobiernos de Centroamérica, implicado ejército y policía, tienen un vínculo grande con el narco. Es decir, que se ha seguido con el discurso que consiguieron
hacer en los primeros años contra la dictadura, una esperanza, una revolución. Con esto todavía ahora siguen con este discurso y hay personas de la izquierda que todavía siguen apoyando este discurso y no son capaces de ver lo que está ocurriendo. Es decir, si es que no necesitas convencer a nadie, sino que lo ves, es decir, si no, cuando llegue Dipsia, que puede hablar también en primera persona y como persona joven, ella puede explicar lo que está viviendo ella y es una persona que ha estado dentro de la política de izquierda, de sandinista, el MRS, que es el sector que se separó del sandinismo porque ya desde muchos años se veía que se iba por un camino de privilegio para la industria, por la parte económica y un acúmulo de poder. Sí, un comentario sobre estas redes, ¿no? Pro vida, lamentablemente se llaman así, estas fuerzas ultraderecha que son alimentadas por las iglesias, por algunas iglesias, ¿verdad? Y tienen mucho dinero. Por ejemplo, en Centroamérica, donde se ve muy claramente cómo se juntan esos poderes, ¿no? Es en El Salvador. Ese que también se va a hacer una dictadura, ya se ve, ¿no? Lo que pasa es que va a ser de derechas, digamos. Entonces, a veces es más fácil de desenmascarar por lo que dijo el compañero ahí, ¿verdad? Pero Bukele tiene una relación muy estrecha con estos movimientos y tiene un discurso familista, bueno, muy claro, ¿no? Una copia-pega, ¿no? Ortega utiliza a veces ese discurso y a veces lo rechaza. Porque no tiene, y ahí vamos a la otra pregunta, ¿qué pasó con este Ortega? Pues creo que el proyecto ideológico que se tenía al inicio, ¿no? Que se dice que es un análisis de las injusticias y decir esto lo necesitamos cambiar porque es injusto, esto se ha perdido. Y uno de los primeros campos donde se limpió, para hablar en estos términos, fue el mero Frente Sandinista. Ese fue el primer lugar. Es decir, el primer lugar donde generó ese poder único fue dentro del partido. Y eso llevó a que haya un grupo, en este caso el MRS, que se salió, porque dijo aquí ya no se puede opinar, porque si opinas eres machacada. No hay un debate, no hay un análisis. Aquí lo que cuenta es las relaciones de poder. Entonces eso fue lo primero, o estás conmigo o te vas. Entonces el primer lugar donde se impuso ese poder es dentro del Frente Sandinista. Pero eso poco a poco, al suave. Son muy hábiles en el manejo del poder. Si das un golpe de un solo, el riesgo que la gente se levanta es grande. Tienes que ir al suave, apretando y sí saber cuándo tienes que golpear. Y eso lo tienen estudiadísimo. Y ahí hay una persona clave, una de las personas clave que sabe de eso se llama Rosario Murillo. ¿Verdad? La mujer en este caso, la copresidenta en este momento. Entonces, eso fue el primer lugar y ahí han ido haciendo. ¿Qué es el tema? El poder. Quiero el poder. Entonces ya no es una cuestión ideológica de decir, bueno, aquí lo que importa es la causa. No, lo que importa es el poder. Entonces, y todo va en función a eso. Entonces hicieron un pacto de poder con Arnoldo Alemán, que era el presidente, ¿verdad? Entonces es siempre buscar dónde es el punto débil de esta persona. Entonces él tenía acusación de corrupción. El Frente Sandinista logró, con negociaciones, obtener la mayoría en la Corte Suprema de Justicia. Entonces era el juego, eso fue en los años 90, fue el juego, te meto preso a Arnoldo Alemán, ¿verdad? Que era el expresidente por cuestiones de corrupción. Y a los meses volvía a salir, a los meses lo volvían a meter, a los meses volvía a salir, a los meses como 3 veces estuvo preso y 3 veces lo sacaron. ¿Por qué? Porque era un método de negociación. ¿Qué negociaron ahí? El cambio de la ley electoral. Porque Daniel Ortega el frente siempre llegaba al 34%, era lo que más llegaba. Entonces se tenía que tener mayoría absoluta. Entonces nunca llegaba a eso. Entonces cambiaron la ley electoral y fue electo. Y lo otro que tenía que hacer, con el otro que tenía que negociar, era con la Iglesia Católica.
La Iglesia Católica en Nicaragua se mete en política. Entonces, antes de las elecciones, aquel Obando y Bravo, ultra conservador de estas fuerzas que habló antes el compañero, hacía un sermón que a todo el mundo le dio a entender: no votes por el frente. Entonces tenían que, y ahí va el vínculo con la charla anterior que tuvieron, que se negocia sobre los cuerpos de las mujeres. Se negocia con todas las iglesias católicas y evangélicas, que son las mayores expresiones en Nicaragua, se negocia que se va a prohibir, a penalizar el aborto en cualquiera de sus formas. Se negocia los derechos de las mujeres y la iglesia encantada y firmó. ¿Qué era la contraposición? No van a decir nada que no voten por Daniel Ortega. Ahí negociaron con las iglesias. Y ahí ganó las elecciones, ganó el poder, el poder presidencial. Y a partir de ahí iba ganando todo lo demás con mucho fraude, ¿verdad? Entonces ahí fue cómo logró hacer este cambio, y realmente la estrategia es el poder. Necesito el poder, pero desde un lugar del miedo. Porque uno puede tener poder porque está convencido, ¿no? O porque tiene una fuerza detrás, la gente que me acompaña, la gente que dice quiero esto, ¿no? Pero él está buscando, o ellos están buscando el poder desde el miedo, porque lo habían perdido. Lo que pasó en el 89-90, ¿no? Con las elecciones, que accedieron a las elecciones y ganó doña Violeta, ese es una incisión, un trauma dentro de ellos. Entonces ahí hay miedo. Y están buscando, y eso es muy peligroso. Y vuelvo a hacer la referencia porque de ahí venimos nosotras, la violencia de género. Cuando los hombres tienen miedo es cuando más atacan, ¿verdad? Desde el análisis feminista sobre violencia de género sabemos eso. Entonces lo mismo pasa en política. La violencia del Estado opera lo mismo, tienen miedo, y por eso el hecho que alguien esté con un teléfono, está difundiendo un mensaje, está cometiendo un ciberdelito, y atacan y matan. Entonces eso es muy peligroso. Y por último, con relación a Sudáfrica, ¿no? Esa imagen internacional, Daniel Ortega sigue teniendo un discurso antiimperialista, que es donde en la izquierda más resonancia tiene. Nicaragua siempre ha tenido una actitud solidaria con Palestina desde los años 80, ¿verdad? Hasta que compartieron, todavía con la PLO, ¿verdad? Compartieron campos de entrenamiento, es decir, ya desde ahí viene eso, ¿no? Desde las luchas armadas, ¿no? Y evidentemente ha tenido una actitud solidaria, y lo último que ha hecho pues es apuntarse a la demanda internacional impulsado por Sudáfrica contra el Estado de Israel. Después se han retirado porque esto es muy caro y no tienen el dinero, es decir, pero parece que vuelven a entrar porque, bueno, entonces ahí también hay ese tema, ¿no? Ese discurso antiimperialista, sí, puedes decir, muchas veces es un discurso. Porque muchas cosas en Nicaragua se sigue haciendo consultando la Embajada de Estados Unidos, aunque se diga que no, ¿verdad? Por ejemplo, un hecho muy llamativo fue que tenía presos políticos, había hecho la primera ronda de presos políticos, que eran como 900 y algo, lo sacó con una amnistía. Ya sabemos que eso nunca es una solución, porque dices, por fin salieron de aquellas mazmorras, ¿verdad? Pero una amnistía nunca resarcirá realmente lo que te han hecho, porque no eres un delincuente y necesitas una amnistía. Se tendría que borrar ese delito y sacar a la gente, ¿verdad? Pero bueno, se hizo una amnistía. Y la segunda tanda que tenía, volvía a tener mucha gente acumulada y mucha gente con nombre y nombre. Gente que estaba en la política, gente de medios de comunicación, religiosos, un obispo, ex compañeros de ellos, ¿no? Es decir, un pequeño paréntesis, gente que, ustedes saben que Daniel Ortega durante Somoza lo echaron preso, ¿verdad? Estuvo 7 años encarcelado. Entonces se montó un operativo súper famoso de esos de película, ¿no? Que intervinieron los guerrilleros, las guerrilleras intervinieron en una fiesta y tomaron como rehén toda la gente ahí y decían, pues mira, la demanda es que sacan a los presos políticos, nos ponen un avión y un poco de dinero y nos vamos. Y lo hicieron. Y así, es decir, esta gente hizo ese operativo y logró sacar de la cárcel a Daniel Ortega y otros, ¿verdad? Esta misma gente, él los echó preso.
la gente que lo liberaron, y uno murió dentro de la cárcel, es decir, bajo custodia de las fuerzas de Daniel Ortega. Este hombre, un señor ya mayor, evidentemente, murió en la cárcel. Entonces, claro, tiene responsabilidad en la muerte de este señor que lo liberó de la cárcel. Es decir, ya realmente Ana antes hizo una referencia a la acusación, ¿verdad?, que tiene Daniel Ortega de haber abusado de su hijastra. Nosotras, desde una visión feminista, decimos, a ver, una persona que viola a una niña, ¿qué ética puedes esperar en relación a sus compañeros de lucha? A ver, es una persona que es capaz de cualquier cosa. Si es capaz de hacer eso, moralmente, ¿no? Porque claro, esas son cosas, vos no matas a alguien porque a veces gana, no nos hace falta, pero moralmente no lo haces porque eso tienes moral. Entonces una persona que hace eso, ¿qué moral va a tener? Entonces, por último, ese discurso antiimperialista, ¿no?, le abre plataformas internacionales a Daniel Ortega, a su gobierno, pero la verdad es que son plataformas a denunciar. Y a nosotras también a preguntarnos como izquierda al lado de quién queremos estar. Solo por tener un posicionamiento antiimperialista no es suficiente para nosotras. Tenemos que tener una ética. Eso en política cada vez es más importante, la ética. ¿Qué ética tengo? Entonces, si hay denuncias de este calibre, solo por decir yo estoy pro Palestina, pues ya no es suficiente. Hola, Edith. Hola, Edith. ¡Eso! General, hemos hablado del 18 y hemos hecho ahorita una ronda de preguntas. Sí. Bueno, bienvenida. Todo funciona. Sí, esto ¿Quieres funciona. un poquito de agua? No, aquí ya tengo. Bueno. Primero quiero pedirles disculpas. Sí. No, pero sí, debía haber previsto esto y no lo hice, así que les pido disculpas. Es la primera vez en mi vida que llego tarde a un lugar cuando tengo un compromiso, así que me da mucha pena. No, tranquila, tranquila. Esto, a ver, ¿a quién le ha pasado de llegar tarde por Renfe? A ver, mira, Edipcia, mira. Esto aquí es... Aún habiendo pensado de que me voy una hora antes, aún así llegas tarde, porque la hora que tenías de adelanto, por si acaso, se cumple y más. Entonces, aquí como somos solidarias y como sabemos cómo funciona lo de la Renfe, y el cariño que te tenemos y la historia común que compartimos, hemos compartido y seguimos compartiendo, aquí hemos dado desde nuestras vivencias un contexto de Nicaragua. Así que te dejamos y un aplauso para ti. Gracias. Bueno, yo había preparado una intervención para ustedes, así que voy a tratar de ser breve para que podamos optimizar el tiempo que ustedes han estado aquí y agradecerles, ¿verdad? Lo sé. No te vayas. Lo primero que tendría que hacer efectivamente es agradecer a estas mujeres que, como ellas, miles de españoles y españolas, catalanas, europeos, han tenido una solidaridad con Nicaragua desde hace más de 40 años, cuando se comprometieron con la revolución sandinista, pero más allá de eso se comprometieron con unos valores de justicia, de igualdad, de respeto a los derechos humanos y la posibilidad de un cambio, de un sueño. Ellas son de la generación de mis padres, de las que soñaron que podían tocar el cielo con las manos y que lo podían cambiar. Lo intentaron. Y frente a eso, yo solamente puedo agradecer porque nos legaron la posibilidad de tener en un periodo muy corto democracia, en un periodo muy corto respeto a los derechos humanos y la posibilidad de entender de que sí podíamos tener un país mejor. Yo siempre me sorprendo cómo pudieron comprometer su juventud con ese sueño.
Y después de 40 años, con quienes se comprometieron, quien encabezó de alguna manera ese sueño, traicionó a toda una generación, robándose un país, no solamente a los nicaragüenses, sino a esta generación. Ana, Bea, Machú y otros como ellos fueron expulsadas de Nicaragua y fueron confiscadas la organización a la que dedicaron toda su vida. Sus compañeras, algunas que aún siguen en Nicaragua, siguen sometidas a violaciones de derechos humanos, a acoso permanente, y aunque están aquí todos los días, no paran. Entonces yo efectivamente sí tengo mucho que agradecer y yo les pido un aplauso para ellas, ¿verdad? Daniel Ortega llegó en el 2007 con una bandera de carácter social que decía: arriba los pobres del mundo. Es una frase que saturó la propaganda oficial. La estrategia de comunicación se afianzó en conjunto con una serie de proyectos insignia: Hambre Cero, Usura Cero, Plan Techo, Casas para el Pueblo, entre otros. Las características más notorias de estos proyectos eran, uno, el carácter asistencialista, ya que no se orientaba a la raíz de la pobreza, sino a mitigar algunas de sus expresiones. Por ejemplo, es manifiesto que no tenían como propósito generar empleos estables, sino más bien una dependencia, así como ellos también tuvieron una dependencia de la cooperación venezolana. Cabe señalar que esa cooperación no se incorporó al presupuesto oficial, a pesar de ser un convenio interestatal, que le amparaba en la práctica de los flujos financieros. Se canalizaron como transacciones comerciales privadas y fueron apropiadas como capital privado por el grupo empresarial encabezado por Daniel Ortega. No se puede entender al orteguismo sin la cooperación petrolera venezolana. Los recursos que permiten la configuración del holding empresarial más grande en este momento de la región centroamericana fue la cooperación y la apropiación ilícita de los fondos de la cooperación petrolera venezolana. Este grupo empresarial, encabezado por Ortega, generó una serie de programas que no generaban en el presupuesto general de la República, sino que estaban a cargo de una entidad privada que se llamaba Caruna. Eso generó un clientelismo increíble. Y de alguna manera es lo que facilitó esta confusión entre Estado, partido y familia, porque las instituciones del Estado fueron desmanteladas y utilizadas como mecanismo, como correa de transmisión de esos flujos hasta la población. Es utilizar la estructura del Estado para reorganizar una estructura social que se subyuga a la voluntad del poder político, en una confusión entre el poder político y la familia, porque el liderazgo político es desmantelado y es la familia Ortega Murillo quienes tienen el control absoluto de lo que antes fue el Frente Sandinista. Ya no hay estructura de partido, sino una familia que controla todo el país. Una cosa extraordinaria. Eso generó un clientelismo ostensible. Los programas se utilizaban para promover la adhesión política. La campaña de comunicación sobre el desempeño económico y social de dichos programas fue reconocida a nivel internacional y fue además asociada a una serie de megaproyectos y saltos modernizantes, tales como el Canal Interoceánico, un satélite espacial, un programa de riego a través de una extraordinaria obra de ingeniería que aprovecharía las aguas del lago Cocibolca y derrotaría el cambio climático. Ellos decían que iban a subir las aguas del lago y que eso iba a derramar en las planicies de Managua y Sébaco y que el país iba a generar un proceso agroindustrial extraordinario. Una refinería de petróleo gigantesca denominada el supremo sueño de Bolívar y el renacimiento del cultivo del algodón. Pero no cualquier algodón, sino un algodón que iba a tener fibras de colores. Cuando brotaran, iba a tener fibras de colores. Y lo expusieron públicamente y tengo que decir que yo le tuve que preguntar a un biólogo
porque cuando lo vi dije, nos derrotaron. O sea, si ellos pueden poner toda la planicie con fibras de colores de algodón, aquí estos van a quedar para secula seculorum. Y le pregunté al biólogo, ¿es posible? No, me dice, ¿cómo va a ser posible? Pero lo están diciendo, bueno, ellos pueden decir lo que quieran. Entre otros anuncios, ¿verdad? Era como una magia para la ignorancia. Durante un tiempo la campaña tuvo un impacto extraordinario en la opinión pública y filtró también a nivel internacional, sobre todo a nivel empresarial. Había un sentido de que en Nicaragua se podía hacer negocios fácilmente, que se podía arreglar con el poder político y que no habían muchas trabas. Entonces eso es maravilloso para quien quiere hacer dinero rápido. Fueron una serie de nubes de promesas y consignas que sirvieron de mampara para esconder el progresivo desmantelamiento de la institucionalidad democrática y la represión selectiva, incluyendo ejecuciones extrajudiciales en el campo, debidamente documentadas en ese momento por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, y me acuerdo del caso de doña Elea Valle, en el norte de Nicaragua, en el que sus hijos fueron asesinados y enterrados. Todo eso fue acompañando ese proceso de desmantelamiento sucesivo y muy lento, porque no fue rápido. Para el año 2016, la dictadura ya estaba plenamente instalada, había un control de la policía y del ejército, y después de una serie de reformas a las leyes constitutivas del Estado, logró controlar los cuerpos armados y tener un control total de los poderes y de las instituciones del Estado. Es importante anotar que la implantación del régimen contó con un ingrediente singular, que fue la alianza del sector privado con rango constitucional. Eso permitió que los grupos de poder económico y los grupos de poder político pudieran sentir de que era posible desmantelar todas aquellas leyes que les limitaban para generar procesos de acumulación. En ese momento yo era legisladora en Nicaragua y era horrible ir a la Asamblea Nacional, a las comisiones, que ni siquiera nos daban acceso a los documentos o nos decían, no, es que esto se está discutiendo en el Consejo Superior de la Empresa Privada. ¿Y nosotros qué? ¿De qué están hablando? Debe agregarse que un ingrediente de esto fue la calma, ¿verdad?, que tuvo el sector, la comunidad internacional frente a esos despojos, el desmantelamiento de las fuerzas políticas opositoras, el cierre de los partidos políticos, el desmantelamiento del sistema de partidos. Después logró imponer la candidatura de Rosario Murillo a pesar de una prohibición expresa constitucional por el vínculo de consanguinidad y de afinidad. Al final, ellos lograron imponer su modelo. El modelo orteguista claramente era concentrador de beneficios económicos para una élite privilegiada, con una institucionalización de la corrupción como política pública, un abaratamiento de la mano de obra mediante políticas y medidas oficiales de contención salarial, la depredación de los recursos naturales de agua, suelo, bosque, con el fomento de actividades como la minería, cielo abierto, la ganadería extensiva y el cultivo de la palma africana. Desmantelaron todos los mecanismos de regulación medioambiental del país. Los hechos del 2018 son resultado de ese proceso de desmantelamiento y un hartazgo de la población frente a las limitaciones de poder acceder a una respuesta institucional del Estado. Imagino que las compañeras les contaron todo lo que fue el 2018 y la situación actual de desmantelamiento de los derechos humanos en Nicaragua, que tienen como centro el encarcelamiento, las ejecuciones extrajudiciales, la ocupación física de medios de comunicación, prácticamente todos los medios independientes cerrados, todos los periodistas en el exilio. El enjuiciamiento sin figura de juicio, o sea, tenemos ahorita a un mayor del ejército con 50 años de sentencia. Condenas, torturas, destierros y, bueno, la desnacionalización de la que yo soy víctima con 453 personas más, en un hecho en el que
no solamente hubo destierro asociado, sino la declaración de ser prófugos de la justicia, de la anulación de nuestros derechos civiles y políticos a perpetuidad, la expropiación de nuestros bienes. Y la sentencia dice que solamente se expropian nuestros derechos civiles y políticos, pero en la práctica también nos despojan de nuestros derechos económicos, sociales y culturales, porque para ellos no existimos, nunca nacimos y no tenemos derecho a nada. Entonces la pregunta es, ¿cómo se defienden derechos en este contexto? En un contexto autoritario. Creo que nosotros no racionalizamos el riesgo. Las consecuencias para nuestra vida implican de todo, cárcel, exilio o hasta muerte, que han sido quizás las consecuencias más brutales que hemos asumido quienes decidimos acompañar a otros y a otras en sus demandas de justicia, democracia y libertad. Estas demandas están curtidas en el dolor de las familias, que son las guardianes de la memoria, el testimonio y la prueba de los atropellos cometidos. Hoy en Nicaragua, según el informe del Grupo de Expertos Internacionales, se han cometido crímenes de lesa humanidad por tortura, por persecución continuada, por discriminación política, que es el caso de las personas que fuimos desnacionalizadas. Pero a este grupo de personas desnacionalizadas se suman otro número que es incuantificable en este momento de personas que se les ha dejado sin que puedan actualizar sus documentos, sin que puedan regresar al país y están en una condición de apatridia de facto, que es un concepto inexistente en la regulación internacional. O sos apátrida o no sos apátrida, pero apátrida de facto no existe. Pero en Nicaragua existe un número indeterminado en este momento que están en esa condición y que no tienen la posibilidad real de acceder a un documento porque no tienen cómo evidenciar el hecho del despojo. Estamos aprendiendo a ser exiliados, desnacionalizados y migrantes. Estamos aprendiendo a usar tecnologías de la información y de la comunicación para saltar las barreras de la represión. Estamos aprendiendo de seguridad y de inteligencia. Estamos aprendiendo a vivir con miedo y que el miedo no nos paralice. Estamos aprendiendo a vivir con incertidumbre, pero también dando esperanzas, que es lo único que nos sostiene y que es la verdad absoluta, porque la historia nos demuestra que estos regímenes caen y que nosotros estamos del lado correcto de la historia. Muchas veces en nosotros se encarna el hecho de ser víctimas y ser defensores. Ser defensores es un rol más fácil, es un rol que asumimos con mayor contundencia. Es el resultado de nuestra dinámica cotidiana, de nuestra formación, socialización y compromiso. Ser víctimas es un papel incómodo. A nadie le gusta ser víctima. Nos cuesta más colocarnos en esa posición por nosotros, por los otros y por ellos. Porque de alguna manera también nos coloca a veces en una posición de derrota. Son pequeñas derrotas que vamos acumulando, o por lo menos así las percibimos. ¿Y cómo saltamos de esa posición de derrota para dar esperanza a quienes esperan de nosotros un cambio? Y es lo que el régimen quiere. Quiere vernos derrotados, quiere vernos sin sonrisas, quiere vernos con las manos hacia abajo. Y todos los días tenemos que saltar eso y emprender con dignidad la lucha. El aprendizaje que puedo compartir desde el exilio ha sido la palabra que llegó a mi vida con el exilio, y es la palabra resiliencia. ¿Y qué es resiliencia? Es ser capaz de adaptarnos a la adversidad, pero eso no significa que el dolor, el trauma, la impotencia, la ira, la frustración no exista. Significa que nos colocamos en primer lugar nosotros con nuestra responsabilidad de apoyar a otros y de continuar. Pero cada vez se hace más difícil con el desmantelamiento del tejido social del país y con el cierre del espacio público en los lugares donde estamos. Según el diario Confidencial, el 13% de la población nicaragüense ha tenido que salir de Nicaragua. Y en los últimos meses, tanto del 2024 como del 2025, la crisis humanitaria nicaragüense también ha alcanzado unos ribetes inimaginables en términos del marco analítico de interpretación del modelo autoritario.
porque evidencia una capacidad genuina de creatividad y daño expansivo sin precedentes que se expresa en 3 elementos. Uno, en el desmantelamiento del modelo de Estado como ustedes y yo lo conocimos o como lo conceptualizó Rousseau. En Nicaragua ya no hay 4 poderes del Estado. En Nicaragua hay órganos subordinados al Poder Ejecutivo. En Nicaragua no hay un presidente, hay 2 copresidentes que cogobiernan y si uno fallece, la otra puede definir quién asume la vicepresidencia, asegurando el camino de la dinastía familiar. Pero entre ellos anularon todo el contrato social que estaba en la Constitución y lo reformularon a su antojo para asegurar la estructura partidaria sin que los nicaragüenses pudieran decidir si ese era el modelo en el que querían vivir. La ampliación de las fronteras de la represión, los asesinatos de José Rodolfo Rojas, Luis Ortega Chavarría y Roberto Sancán son ejemplos dolorosos del alcance transnacional de la represión del régimen de Ortega. La persecución ya no conoce límites geográficos. Casos como Joao Maldonado y Nadia Robleto, ambos sobrevivientes de atentados en territorio costarricense, muestran cómo incluso quienes logran escapar físicamente del régimen siguen expuestos a sus tentáculos. Joao fue víctima de 2 atentados. En el primero recibió 7 balazos y en el segundo recibió 8 balazos y su esposa recibió 4 y están vivos de casualidad. Joao Maldonado, Nadia Robleto y Roberto Sancán además habían sido desnacionalizados, fueron nacionalizados españoles y son europeos. Y los 3 recibieron estos atentados. Son el caso de Roberto Sancán, fue asesinado en la sala de su casa por un impacto de 8 balazos el 19 de junio de los días recientes. Estos hechos revelan la voluntad de silenciar y castigar a la disidencia más allá de las fronteras, sino también la incapacidad real del Estado costarricense para garantizar un espacio seguro a los más de 200.000 nicaragüenses que estamos en condición de refugio en Costa Rica. El crimen de Roberto Sancán en su casa no es un acto aislado, es un mensaje directo a quienes hemos decidido mantener la coherencia con nuestros principios, un mensaje que dice claramente que no hay lugar seguro. Pero este mensaje político encierra también una grave violación del derecho internacional, tal como es señalado en el comunicado del Grupo de los 94. Si se comprueba legalmente, quedará en evidencia que el régimen no solamente persigue a los críticos, sino que vulnera la soberanía y compromete la seguridad nacional de otros estados, tanto en Costa Rica como en Honduras, porque Rodolfo Rojas fue asesinado en la frontera entre Nicaragua y Honduras. Y por último, una nueva lectura del modelo geopolítico y sus reglas. En su deriva autoritaria, el régimen de Ortega ha sabido interpretar con cinismo, de manera deliberada, el orden internacional. Ha identificado las grietas de un sistema que depende de la voluntad política y la cooperación y ha aprendido a moverse dentro de los vacíos con impunidad. Entre sus maniobras destacan la denuncia de la Carta de la OEA y tratando de confundir entre la Carta de la OEA y la Carta de los Derechos Humanos del Sistema Interamericano, está en condición de desacato ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a pesar de haber sido notificado varias veces por las violaciones de derechos humanos que se han cometido en el país. El retiro de la FAO, el retiro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la no presentación de su informe al examen periódico universal, el abandono de la OIM, de la OIT y el desconocimiento de sus obligaciones ante ACNUR. Y lejos de tener consecuencias, estas acciones han servido como inspiración para otros gobiernos que buscan replicar y en algunos casos perfeccionar las tácticas del orteguismo. El silencio o la inacción internacional no solo refuerzan la impunidad del régimen, sino que siembran un precedente peligroso en la región. El caso salvadoreño sigue esa misma senda, con pasos más rápidos, aplicando un modelo de concentración de poder, militarización y control del aparato judicial que recuerda al orteguismo en sus primeras fases.
En Guatemala, la corrupción se impone descaradamente, burlándose de la voluntad popular expresada en la urna, incluso bajo la observación de la comunidad internacional y desoyendo el clamor popular por justicia y ruptura del pacto de corruptos. Honduras, por su parte, muestra un Estado capturado por el narcotráfico y el crimen organizado desde la cúpula hasta las estructuras locales. Mientras tanto, Costa Rica atraviesa un proceso de desgaste silencioso, el paulatino desmantelamiento del modelo socialdemócrata, casi único en la región, amenaza con agotar un contrato social que alguna vez fue ejemplar, todo sin una observación ni una respuesta internacional proporcional a su gravedad. La región entera parece navegar sin rumbo entre regímenes represivos, democracias fallidas y estados frágiles. Lamento traer estas noticias, pero necesitamos señales de la comunidad internacional con mayor firmeza. No podemos seguir normalizando lo inaceptable en Centroamérica. Y nosotros, como ciudadanía regional y global, que nos preguntamos qué estamos dispuestos a hacer ante la represión que toca cada día más cerca nuestras puertas. Muchas gracias. Sí, ahí había una... Vols seure aquí? Sí. Bé, com us deia des de baix, si algú té alguna pregunta dirigida a l'Edípsia, abans l'Anna i la Bea han fet un context d'aquesta retallada de drets. L'Edípsia ens ha pogut explicar des d'una experiència molt més vivencial com es pateixen aquestes retallades de drets. Si algú té alguna pregunta concreta cap a l'Edípsia, és benvinguda, i si no la deixarem descansar, que ha arribat corrents. Veig dues mans aixecades, tres. No me dejen descansar, por favor. Jo diria que moltes gràcies a la Unipau per portar el tema de Nicaragua, que jo crec que feia falta. Llavors, moltes gràcies per l'esforç a l'Edípsia per venir, i jo crec que el que passa en estats petits, ¿me entiendes, Edícia? Un poquito. Vale, que digo que lo que pasa en estados pequeños yo creo que a veces son pruebas para luego generalizar. Entonces a mí me ha impactado mucho lo de la patria, lo de la desnacionalización, que es una cosa que parece que no debería de pasar. Es decir, tú naces en un sitio y aunque te conquisten, el conquistador te mantiene en tu sitio. Es decir, ¿cómo se puede perder un sitio donde identificarte? Entonces, no sé, igual nos queda solo irnos a la luna. Entonces, en general, muchas gracias. Bueno, yo solamente quería preguntaros. A mí estas atrocidades lamentablemente no me espantan. Yo soy nacida en Uruguay y he estado en Chile y Argentina. No dejan, por supuesto, de mantenerme, digamos, indiferente. Pero quería preguntaros, ¿en la izquierda hay algo? ¿Dónde está? En toda la región, me refiero. Porque tenemos El Salvador, tenemos Nicaragua, tenemos Guatemala y no nos olvidemos Cuba, ¿vale? Cuba tiene una explicación científica que todos decimos, el boicot y tal, ¿no? Pero bueno, ¿se sabe algo de algún movimiento en contra o lo tenemos que construir? Hola, gracias por esta exposición de las tres personas que han hablado. Esta situación que describes de Nicaragua se ha contagiado o se está contagiando a todos los países de Centroamérica que tenían
décadas anteriores una perspectiva diferente, una situación muy diferente, y tienen también el apoyo, el sombrero de Estados Unidos. ¿Y qué perspectivas hay? ¿Qué se puede salvar de Centroamérica? Li hem posat 4 preguntes molt llargues. Deixem que respongui, si després n'hi ha alguna més concreta, obrim micro. Mire, la verdad es que con lo de la desnacionalización, cuando nosotros fuimos informados, porque fue un acto público, en el caso de los que fuimos desnacionalizados formalmente, un juez apareció en televisión leyendo una lista de personas en la que decía que éramos declarados traidores a la patria y que la pena de la traición a la patria era que un grupo éramos prófugos de la justicia, otros habían sido amnistiados ya, y que nuestros bienes eran confiscados, nuestros derechos civiles y políticos eran anulados a perpetuidad. Y yo no entendía qué está diciendo. Porque la nacionalidad se sustenta en 2 hechos, lo que usted decía, ius sanguinis y ius solis. Mi padre y mi madre son nicaragüenses, mis abuelos son nicaragüenses. Y yo nací en Matagalpa. Y yo, ¿qué está diciendo? ¿Cómo que ya no soy nacional? No lo entendí. No lo entendí porque racionalmente no era comprensible. Pero muy rápidamente empezamos a darnos cuenta de que el Estado no es una entelequia, ¿verdad? No. Tiene capacidad de represión real y utiliza esos mecanismos para gestionar su poder, anulando tu documento de identidad, tu pasaporte, anulando tus títulos académicos, no tenés partida de nacimiento. Entonces de repente el sujeto no, deja de ser jurídico. O sea, su parte jurídica deja de existir. Y sin la parte jurídica del sujeto, el sujeto no existe. ¿Cómo compruebo que yo soy egipcia? ¿Cómo compruebo que nací en Matagalpa? ¿Cómo puedo viajar si no tengo un pasaporte? ¿Cómo digo que soy economista y politóloga si además mi universidad fue cerrada? Y no puedo pedir el sello con el QR para que me digan que está certificado mi título. Todos son papeles que emite esa institucionalidad. Y fue muy fuerte comprenderlo. Ha sido fuerte porque todos los días aprendemos algo. Los adultos mayores de las personas desnacionalizadas se les anuló sus pensiones. Se les anuló a nosotros, a mí, a mi generación, las cotizaciones al Seguro Social. Pero es más caótico. O sea, imagínense ustedes que un grupo importante de esta sala son ya adultos mayores, que de repente ya no reciben sus pensiones, ya no reciben sus medicinas, sus propiedades les son confiscadas y ustedes quedan con lo que andan puesto. Así están mis colegas. Entonces, en medio de ese entender lo que nos había pasado, aparece el Estado español y dice, porque tocamos varias puertas. En América Latina nos decían, para obtener la nacionalidad se necesita hacer ejercicio de territorialidad. Ustedes tienen que trasladarse a un país, que ese país los declare apátridas e iniciar un proceso de 1 año para otorgarles una nacionalidad. Entonces, para nosotros también hay una discusión política. Yo puedo reconocer que soy apátrida. Yo voy a darle al régimen el placer de decir que soy apátrida y que no soy nicaragüense. Jamás. Y entonces el Estado español dijo que tenía en su constitución algo que se llama Carta de Naturaleza, que nos podía otorgar la nacionalidad sin que renunciáramos a nuestra nacionalidad nicaragüense y que no teníamos que hacer ejercicio de territorialidad, que allá donde estuviéramos íbamos a tener la cobertura del Estado español e íbamos a tener nuestro pasaporte e íbamos a poder seguir haciendo lo que teníamos que hacer. Y fue una bendición. Nos resolvió en ese momento
el problema político de no declararnos apátridas y de poder seguir moviéndonos y denunciando y actuando con libertad. No resuelve otros problemas, pero algo es algo. Y de alguna manera eso nos permite estar aquí. Si no, no podría estar aquí. Entonces, para nosotros, desde lo más profundo, agradecemos lo que se hizo por nosotros. Sobre la izquierda, yo a veces me pregunto, cuando hablamos de izquierda, ¿podemos entender que todo es izquierda? ¿O la izquierda debería de tener también un componente ético y democrático? Entonces, mi aspiración ideológica es que haya una izquierda democrática y que haya una izquierda ética. Y si yo me coloco ahí, yo puedo señalar que el señor Ortega y su mafia no es de izquierda, son unos mafiosos y delincuentes criminales que utilizan el poder político para enriquecerse y acumular, pero no para hacer un ejercicio ideológico y mucho menos para generar riqueza, acumulación, justicia social o poner al ser humano en el centro, que son los valores de la izquierda. Entonces, creo que una tarea es colocar a estos regímenes en el lugar que corresponde para poder ganar el espacio de la izquierda, el discurso de la izquierda, porque confundimos a las grandes mayorías y sobre todo a los jóvenes que dicen, bueno, es que la izquierda no sirve. No, no es un problema que la izquierda no sirve, es que hay un problema de ética, hay un problema de valores, hay un problema de justicia. Así como, o sea, y lo mismo opera para la derecha. Entonces a mí me parece que ahí hay un tema de fondo. Vaciamos de ese valor y ese contenido ético ideológico a los partidos y los llenamos de contenido pensando de que su ejercicio político, por ejercerlo ya están en un lado o en el otro, cuando lo que hace son ejercicios mafiosos. Y claramente en el caso nicaragüense hay una izquierda democrática que ha pagado un precio. Dora María Tellez estuvo presa. A sus 22 años negoció con el dictador Somoza para la libertad de Nicaragua. Después de 40 años estuvo presa por seguir demandando justicia y democracia. Hugo Torres Jiménez murió en las cárceles de Ortega. Estas mujeres que no se declaran, yo no las he oído que me han dicho que son de izquierda, pero yo creo que son de izquierda. Si somos feministas. Entonces, creo que hay un grupo de personas que tiene ética, que aspira a que haya justicia, aspira a que las personas estén en el centro en Nicaragua, y por eso somos tantos peleando contra este régimen. Entonces sí hay esperanza. Lo único que no es un proceso fácil ni rápido, porque esta es la otra cosa. Aspiramos a que sea cívico y pacífico. Sería fácil un dron o un grupo ahí mercenario, pero no es eso lo que queremos. Queremos que haya justicia. Sí ha contagiado a Centroamérica. Ortega ha sido creativo en esta alianza también con Rusia y con China. La ley de agentes extranjeros que Ortega impuso en el país para cerrar las organizaciones no gubernamentales no fue creatividad de Ortega, fue una mejora que hizo de una ley que se aplicaba ya en Rusia, la ley de ciberdelitos. Y aquí hay una cosa que a nosotros nos sorprende: los regímenes autoritarios tienen mayor capacidad de diálogo y de aprendizaje y de mejora que los demócratas. Nosotros pues discutimos, debatimos, vamos a hacer grupos, pongámonos de acuerdo, hagamos mesas de trabajo, pongamos papelitos de colores, cómo nos ponemos de acuerdo, no estamos de acuerdo, nos volvemos a reunir, no es que estoy cansado, mejor mañana, dentro de 15 días. Los regímenes autoritarios no, es mando y ordeno. Esta es la decisión, se ejecuta, se acata y ya. No hay discusión. Entonces son más rápidos, son más eficientes en la ejecución de sus políticas. Entonces, toda la legislación represiva que se ha instalado en Nicaragua se ha copiado en Centroamérica y también se está copiando en América del Sur. La ley de ciberdelitos, la ley de agentes extranjeros, la utilización de la normativa del GAFILAT, de lavado de dinero,
también se está utilizando de manera perniciosa para perseguir a los directivos de organismos no gubernamentales. Este desmontaje inteligente, novedoso de la Constitución y del Estado nicaragüense también está, como no pasa nada, ¿verdad? Yo me invento que soy copresidente y la otra copresidenta y anulamos y reformamos el modelo estatal y no pasa nada, entonces eso da pie a que el resto piense que lo puede hacer y entonces están en un proceso de innovación política represiva en Centroamérica. Y para desgracia nuestra, el régimen norteamericano también está aprendiendo porque se está preguntando si puede desnacionalizar. Y lo más preocupante, que también aquí en España, esta semana escuchamos a un partido político que también se podía empezar a hablar del retiro de nacionalidades y a cuestionarse el tema de la regulación migratoria. O sea, esta expansión del retroceso de derechos amparados en falsos nacionalismos realmente es expansivo y se copia muy fácilmente. Y para mí lo más, creo que el centro de eso es la ausencia del conocimiento de la historia en las generaciones más jóvenes y la responsabilidad de actos de habla de quienes tienen la experiencia del pasado a cuestas. Necesitamos hablar más sobre lo que pasó y lo que costó construir estos espacios de democracia, de libertad y de derechos, que no son permanentes. No está dada la democracia. Los derechos no son permanentes. Y se requiere un ejercicio cotidiano de hacer valer esos derechos. Y creo que ahí yo espero que el pueblo norteamericano nos dé una lección, porque cuando uno ve las comunidades de base norteamericanas realmente hacen un trabajo extraordinario, han hecho un trabajo extraordinario. Yo creo que van a resistir y van a pelear y van a cambiar. La perspectiva, uno puede ver el vaso medio lleno o el vaso vacío, ¿verdad? En este momento me cuesta personalmente, porque estoy impactada por el asesinato de mi amigo en Costa Rica, de Roberto Sancam, lo que implica para mí también un proceso de reflexión personal sobre mi propia seguridad y mi vida en los próximos 2 meses. ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Cómo voy a reorganizar todo lo que estaba haciendo y a donde me sentía segura? ¿Cómo ahora tengo que enfrentar eso? Y eso de alguna manera me nubla un poco el presente próximo. Mi perspectiva de futuro es positiva, porque si no, no tendría sentido mi vida, ¿verdad? O sea, mi apuesta de cambio. Y lo único que me hace pensar en que es positiva es la historia. Todos estos regímenes han fracasado, más temprano que tarde, pero han fracasado. Entonces yo espero que la historia cumpla su destino y que nos ayude a ser parte de ese cambio. Lo que le puedo decir es que como yo hay miles de personas haciendo todos los días algo por Nicaragua. Tenemos el desafío de ser más eficientes en la gestión política, en la construcción de mensajes de esperanza, en la utilización de la tecnología para comunicar mejor hacia adentro, que sí estamos haciendo cosas. Y también la apuesta de lo que hicieron generaciones como las de Ana o mis padres o otros en el país, realmente sembró en esa sociedad el anhelo de libertad. Esa es la apuesta. No tengo más a dónde agarrar mis sueños más que eso.
Tenim una pregunta més i dues. I amb això deixarem que respongui i tancaríem. Agradeceros la exposición así tan a nivel personal y después política, ¿no?, del asunto, porque yo pienso que lo que pasa en Latinoamérica puede ser también laboratorio, pero es como un espejo de lo que pasa o podría pasar en España, pero no de ahora, ya de siempre. Lo que pasa es que sin filtros, sin mediación, y cuando lo exponéis, pienso, ostras, todo esto está pasando, y cuánto tiempo hace que no estaba pensando en Nicaragua o en lo que está pasando allí. Y bueno, y después también comentar esto, ¿no? Que agradezco que esta exposición nos pone y nos hace pensar en lo que está pasando allí, pero también lo que nos hace pasar a nosotras aquí. Y después la otra que decías, bueno, es que allí ¿qué hace la comunidad internacional y tal? Pero esto es una pregunta que también no solo pasa allí, está pasando en todas partes. ¿Qué papel tienen todos los organismos que ahora todas estas instituciones están saliendo, pero los demás también son incapaces de, los que quedan dentro y que les gustaría que tuvieran otro papel, parece que son también incapaces de buscar o no quieren buscar otro tipo de soluciones? Gracias por su exposición y muchas gracias también por el esfuerzo en las condiciones que ha tenido que hacer su llegada aquí y su participación en esta actividad. La feliz noticia de que hayan tenido cobertura desde el Estado español para una situación tan irregular como injusta, rápidamente me ha hecho surgir una pregunta. ¿Quién estaba en el Ejecutivo del Gobierno español? ¿Qué legislatura? ¿Quién era la persona que era presidente del gobierno? Pero esto rápidamente ha pasado a un segundo plano, porque me ha hecho reflexionar enseguida, decir, bueno, pero es que aquí a veces las cosas se solucionan o se hacen actos de solidaridad y otras veces no. Esta es la razón del por qué me lo he preguntado, para decirle que veo muy importante la colaboración a nivel mundial de todas las personas que somos sensibles a estas problemáticas. Porque si bien ustedes lo están pasando en una situación de catástrofe humanitaria, en cierta medida, nosotros también lo estamos viviendo en una fuerte regresión democrática, que sucede que en Europa están consiguiendo cotas de poder cada día mayor la derecha, que no es la derecha tradicional, sino que es la extrema derecha que procede del neoliberalismo más regresivo del mundo. Por lo tanto, no sé hasta qué punto nosotros vamos a poder ayudar o vamos a necesitar ayuda o tendrá que ser una cooperación. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Y la verdad que me he sentido muy personalmente afectado porque yo también vengo de un régimen muy represivo y muchas de las cosas que estaba contando tanto usted como las ponentes anteriores me han conmovido mucho. Quería saber cuál es la base, el apoyo que tiene, qué tipo de persona le apoya a Ortega, y porque han hablado de milicias y todo eso, ¿no? ¿Cuál es la composición de la gente que le siguen apoyando? Si son los sandinistas de toda la vida o si son otra gente que le están apoyando. Gracias. No, solo si me permiten comentar algo que tiene que ver con la esperanza. Lo que estamos haciendo hoy aquí es un acto de esperanza. Angela Davis dijo aquí en la Feria Literal, la esperanza es una disciplina. No es un sentimiento, pero es un sentimiento que uno tiene que cultivar sabiendo de. Y lo otro que quiero apelar, que creo que aquí resuena también, y hemos empezado hoy haciendo memoria de este lugar. Este lugar era para que la gente se reuniera. Y parece banal,
pero eso hoy en día es un acto de resistencia. Reunirse, juntarse y juntarse desde la conciencia, que lo que pasa en Nicaragua afecta en España, esta conciencia internacionalista, que es uno de los orígenes que hemos hablado al inicio. No es que decir quién ayuda a quién, sino el hecho que alguien hace algo en el mundo, tener esa conciencia, trabaja en el ecologismo, me ayuda a mí. Yo que vengo desde el feminismo, me ayuda a la izquierda ayuda a tener esa conciencia de un tejido, y eso también nos enseñó la crisis en Nicaragua. Solo juntas se vive, sola te masacran. Entonces solo juntas podemos transformar, juntas en una mayor diversidad posible. Bueno, yo en realidad no quería hacer ninguna pregunta, quería agradeceros a todas, sobre todo a Edipcia por la exposición y por el esfuerzo en llegar. Y agradecer muy especialmente a Ana y a Bea su generosidad, cómo se han ofrecido a hacer una conferencia así improvisada para suplirte a ti, y que el resultado ha sido muy enriquecedor porque se ha complementado tu exposición con la de ellas dos, y encima también agradeceros que acabemos hablando de esperanza a pesar de todo. Así que muchísimas gracias a las tres. Yo creo que la comunidad internacional fue construida y configurada a partir de la confianza en la palabra y en la gestión política. Cuando hay gestión política hay un reconocimiento del otro, y al haber reconocimiento del otro hay diálogo. Esperas que el otro ponga sobre la mesa sus demandas y sobre esa base va negociando y construyendo. Claramente, otra vez estamos en un esquema distinto. Esto no es política. Estos son grupos mafiosos que ven el poder como una forma para acumular más poder y riqueza. Y creo que ahí es donde la humanidad en su conjunto tiene un gran desafío. Yo no sé si ustedes hace, 2 meses, no se sentían apabullados por la presencia de este señor Elon Musk. ¿Cómo una persona puede acumular tanto dinero y de repente estar a la cabeza de uno de los poderes más importantes del mundo, tratando de gestionar derechos, libertades, garantías? Y dice, ¿qué está pasando aquí? Entonces, gracias a Dios, al universo, a lo que ustedes crean, desapareció, ¿verdad? El tema es que como él hay más. Y lo que necesitamos es volver a poner la ley como forma de dirimir los conflictos. Las instituciones como mecanismos para la gestión del poder. El checks and balance, el peso y contrapeso. Porque eso es lo que se está diluyendo aquí. El Estado de Derecho como nosotros lo conocemos y lo que ha demostrado que viabiliza la vida en sociedad. Y eso requiere generar ciudadanos que ejerzan derechos. Y el problema es que esta crisis genera un círculo vicioso de desafección al modelo democrático y desafección al ejercicio ciudadano. A mí no me importa, no, yo no voto, no, ¿para qué? Yo no opino, a mí nadie me escucha, no, yo no tengo nada que decir, ¿y para qué voy a ir ahí? ¿Quién me va a oír? No, yo no elijo, no, yo no quiero ser político, todos son malos, no. Entonces, ¿y quién va a gestionar esto? O sea, necesitamos más gente buena haciendo cosas buenas. Necesitamos que en los espacios políticos haya gente profesional, con capacidad, con valor gestionando el espacio político. Pero si los buenos nos aburrimos, los que están interesados en la acumulación del poder no se aburren, van por él. Y ahí está el desafío.
Necesitamos más estadistas, más gente con valores, más gente con ética. Regresar a la discusión de la ética, de la gestión pública. Pero eso además no es en abstracto, o sea, son personas. Las instituciones son personas. Y ahí está el desafío. Y por ende, si eso no está funcionando, todo lo demás no opera. Porque está al servicio de otros intereses y no de los grandes intereses de la humanidad, este concepto del bien común. Que eso es lo que hay que traer a la mesa otra vez. La base del orteguismo. Mira, al 2021 que se estaban preparando las elecciones en Nicaragua, se hizo una última encuesta en el país, más o menos confiable, y aparecía que había un núcleo de 8% de la población que tenía todavía un respeto y reconocimiento a Daniel Ortega, no al Partido Frente Sandinista, no a Rosario Murillo, a Daniel Ortega. Ese grupito de 8% de la población estaba en un rango mayor de 55 años hacia arriba. Podemos decir que es una generación que estuvo comprometida con la revolución. El resto, el 92%, quería un cambio político en el país. ¿Cómo con un 8% logra subyugar a toda la población? A través de la represión, a través del uso de las armas, del control militar y de la inteligencia tecnológica. O sea, las cámaras, los semáforos en Nicaragua son semáforos inteligentes. Logran capturar rostros, las cédulas de identidad tienen unos QR y con eso rápidamente un oficial puede encontrar el match entre tu cara, tu dirección y tu historia de vida, porque además integraron todo hasta con las redes sociales. Entonces tenemos casos de estudiantes que quemaron la bandera frente a un semáforo, por la noche la policía llegó a sus casas y las arrestó. Tenemos profesores universitarios de otras universidades que han llegado al país, están en la frontera y le dicen, fulano de tal, usted no puede entrar a Nicaragua. ¿Por qué? Porque usted escribió en el año tal un artículo criticando al régimen de Ortega. Le invitamos a que desocupe el área. Una cosa de control social, casi de panóptico, ¿verdad? Lograron construir su propio panóptico en Nicaragua. Y para cerrar, sí es cierto que tenemos que tener esperanza, pero yo creo que es importante movernos. Y esto que decía Bea es cierto. Y la reflexión que hacía el Señor, o sea, esto que está pasando no está pasando solamente allá, está pasando también acá. Porque la crisis de valores es global. Porque la crisis de esperanza también es global. Yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de conversar con muchos jóvenes que sienten que ¿qué están haciendo? ¿Que para dónde van? A mí me asusta mucho porque, o sea, muy rápidamente el valor de la educación se ha ido disipando. Se preguntan, ¿y para qué voy a estudiar? ¿Para qué me sirve? Y posiblemente no sirve en términos económicos, pero sirve en términos de estructura mental. A uno le amuebla el cerebro, le coloca las cosas en el lugar para poder entender mejor la vida y enfrentar de mejor manera la vida. Pero además porque es un legado. Al menos a mí me lo enseñaron como un legado. O sea, mis padres, mis abuelos me decían, lo único que te podemos heredar es formación, es educación. Y tengo que decir que gracias a eso me ha salvado. Porque tengo capacidad de reinventarme y de recolocarme frente a circunstancias. Tengo una mochila con herramientas que me permite pensarme. Y eso no se lo logramos trasladar a los más jóvenes. Y ahí hay un desafío. Porque necesitamos ser más creativos, necesitamos recolocar ese conocimiento de mejor manera para poder gestionar la crisis que estamos viviendo. Pero también creo que es importante volver otra vez atrás
y ver en el pasado, porque en el pasado también hay lecciones y a veces queremos olvidar lo que pasó, pero lo que pasó tiene que darnos capacidad de no repetición. Y por eso hay que hacer un ejercicio de memoria. Y yo cierro con este pedacito de poema que me encontré de un exiliado español, que dice: haz un hoyo en la puerta de tu exilio, planta un árbol, riégalo con tus lágrimas y aguarda. Ahí no hay nadie ya. Quédate aquí y aguarda, porque sopla en toda la tierra el mismo viento que se llevó tu casa. Don León Felipe, 1939.